Bueno, vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando del libro de Éxodo. Habíamos quedado en el capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así que vemos cómo debía ser en este caso. Este era el único caso en que el siervo podía ser siervo perpetuo. Encontramos que este fue un caso especial. Como hemos dicho, Dios había dicho, hasta cierto tiempo, 6 años podía durar esta servidumbre. Como habíamos dicho, no era una servidumbre, a no ser que sea por un caso de robo, y tenía que resarcir. No era una servidumbre que era por obligación, o una servidumbre así como la de más naciones. Esta era una servidumbre pactada. Pero en este caso, vemos que este hombre había entrado como siervo, y era ya perfectamente libre para irse. Él podía ya hacer uso de su libertad conforme a lo establecido por la ley. Pero vemos que este hombre dice, en el verso 5, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. En este caso, este siervo, en este tiempo que él sirvió a su amo, llegó a amarle de tal manera, llegó a encontrar en su amo tal cobijo que no aceptó su libertad. Y este era un caso, como dijimos, un caso especial. Porque este siervo perdía su libertad por amor. Y primeramente decía, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi mujer. Y yo amo a mis hijos. Y aquí encontramos una muy completa ilustración de lo que fue el amor del Señor, que le llevó también a perder muchas cosas que como Dios Él ya tenía, que como Dios Él disfrutaba. Pero vemos que Cristo no fue egoísta. El Señor no fue egoísta, no pensó en Él, así como este siervo pensó en su Señor, pensó en su mujer. Si salía libre, no iba a tener a su amo, no iba a poder disfrutar de sus hijos. Y así fue el amor de Jesús. Este amor le llevó a pensar en otros. Él se hizo siervo por amor a otros. Por eso este amor hizo que Él se sometiera voluntariamente a una servidumbre, ya no por 6 años, sino que era una servidumbre perpetua. Y también vemos que si este siervo decidía hacer así, debía llevar una señal. No podía hacer, sí, mi siervo se quiere quedar conmigo, y el amo decía, se queda conmigo. No. Para defender al siervo, esto era
un acto público, se hacía un acto público, se hacía una ceremonia, se lo llevaba a la puerta, o se ponía un poste, y allí la oreja, contra ese poste, la oreja de ese siervo era agujereada con una lesna. Y de ahí en más, en donde este siervo iba, llevaba la marca de su servicio, de su servidumbre perpetua, de su servidumbre perfecta, de su servidumbre por amor. Donde iba este siervo podía ver la gente, este es uno que ama a su amo. Llevaba una marca que le acompañaba luego toda su vida. Todo esto vamos a ver que tiene una aplicación espiritual. Porque nosotros somos llamados a admirar el amor del Señor. Este amor del Señor lleva muchas marcas que el Espíritu Santo solamente nos puede descubrir, revelar. Y para aquellos que realmente tienen ojos de paloma, bueno, se puede llegar a ver. En Efesios capítulo 3, en el verso 19, dice el apóstol Pablo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Y para qué queremos conocer ese amor? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este no fue un amor natural, no fue un afecto, sino que estamos hablando del amor de Cristo, un amor divino. Vemos a aquel que estaba en el seno del Padre antes de la fundación del mundo, siendo la causa de las delicias eternas de Dios. Eso era Jesús. Y pudiendo ocupar ese lugar por la eternidad, si así lo quisiese, nada lo obligaba a dejar ese lugar. Pero tanto amó primeramente, dice, a mi Señor. Este fue el primer motivo que movió a Jesús a hacerse siervo, el amor a su Padre. El amor a su Padre. Él amó tanto a su Padre que voluntariamente descendió a la tierra para subir a la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 31, vemos qué palabras que dice nuestro Señor. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y Él estaba yendo rumbo a la cruz. Dice, para que el mundo conozca cómo amo a mi Padre. La cruz fue la oportunidad de mostrarle al mundo entero cuánto Él amó a su Padre. Su amor le llevó a ser colgado en una cruz. Su amor hacia su Padre. Su amor hacia su Padre. Evangelio de Juan, capítulo 18, en el verso 11. Pedro le quiso defender. Pero Jesús entonces dijo a Pedro, dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él era un siervo, y como siervo él tenía que obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Y Pedro vemos que en su humana voluntad quiso defender al Señor. Sin embargo, Pedro ahí estaba actuando humanamente. Porque humanamente el amor divino no se puede entender. Si usted quiere entender el amor del Señor,
usted tiene que mirar la cruz. Y el mundo cuando ve la cruz ve una escena de dolor. Pero si usted ve la cruz bajo la mirada del Espíritu Santo, bajo realmente la revelación que el Espíritu nos da, ve la mayor escena de amor, la mayor muestra de amor que nunca ni jamás se llevó a cabo. Eso es lo que nosotros admiramos cuando vemos la cruz. Pero eso es cuando el Espíritu Santo nos muestra. Pedro no podía ver eso. Por eso cuando decimos que Pedro escribe esa carta, era otro Pedro. Pedro después nos termina enseñando porque para esto fuiste llamados, para que sigáis sus pisadas. Pedro. Pero así también somos nosotros cuando empezamos, no entendemos el gran amor del Señor. Nuestro amor, nuestra rendición, nuestra vida rendida al Señor va a ser conforme a la revelación que tengamos de la obra de la cruz. Usted no va a ser cambiado si usted no entiende esa obra. Ahí está el centro del amor de Dios. Él condescendió para eso. Y dice en Filipenses capítulo 2, dice desde el verso 6 en adelante, encontramos los 7 pasos de humillación del Señor. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así fue el Señor, siendo Dios, siendo aquel que estuvo creando todas las cosas. Con Él estaba yo, dice Proverbios. Con Él estaba yo. Siendo que Él era una parte importante y el heredero de todo. Él dejó su lugar para venir a tomar una forma de siervo. Esto es un misterio, solamente el Espíritu Santo nos puede revelar esto. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El hombre le humilló, pero no fue suficiente esa humillación. Él tenía que caer más bajo por amor a su Padre, por amor. Entonces terminó humillándose a sí mismo. Parece que no era suficiente la humillación de parte de los hombres. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no quiso su libertad. Su oreja había sido abierta. Él en la cruz fue traspasado por la lesna de su Señor. Y esas marcas, hermano, son distintivos. Cuando nosotros le veamos al Señor, nosotros no le vamos a ver en una forma de Dios, porque Dios es espíritu. Pero cuando nosotros lleguemos a los cielos y miremos al Señor, le vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo la marca de su servicio, porque le vamos a ver como hombre. Él eternamente permanecerá en forma de hombre por toda la eternidad. Le vamos a ver con manos, con piernas. Vamos a verle cara a cara, dice la palabra. Y esa es la señal más grande de su amor. Él se identificó con su criatura caída. Él no fue egoísta. Él pensó en usted y en mí. Él pensó en su Padre. Por eso, hermano, Él enmudeció.
y no abrió su boca. Él tenía que llevar a cabo esta obra de redención. Los hombres le decían, si eres el Hijo de Dios, dice, bájate de allí. Los hombres le decían, si eres Hijo de Dios, dice. Pero él no podía bajarse de allí, hermano, porque tenía su oreja horadada. Él estaba llevando a cabo esa obra como el siervo de Dios. Él fue el siervo de Dios. En el Salmo 40, en el verso 6, el Salmo 40 en el verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Has abierto mis oídos. Así fue con Jesús. Y en Hebreos capítulo 10, en el verso 5, explica un poco mejor, porque hay una porción que Pablo nos enseña. Capítulo 10 de Hebreos, el mismo verso, pero dicho por el apóstol Pablo, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero note que dice aquí, mas me preparaste cuerpo. Él tomó una forma de hombre, esta era la señal. Como si Dios dijese, si usted va a ser siervo, si usted va a ser mi siervo perfecto, usted tiene que tomar este cuerpo para poder hacer completamente la obra que yo le encomiendo que usted haga. Si no tomaba este cuerpo preparado por Dios, Él no podría haber subido a la cruz. Por eso no te dice, me preparaste cuerpo. ¿Quién haría eso? Siendo Dios, busquemos otra forma, busquemos otra manera. Pero Dios había determinado así. Y Jesús, como el siervo obediente, Él vino en forma de hombre, condescendió. La palabra condescender se achicó, se anonadó para poder entrar en una pequeña criatura que nació en Belén. Y ese cuerpo, este cuerpo que Dios mismo le preparó, es la marca que Él va a llevar. Es la señal de su servicio perfecto. ¡Qué tremendo! Me preparaste cuerpo. Yo amo a mi Señor. Pero también vemos que Él amó a sus hijos. Él amó a sus hijos. Si Él se haría, Él tenía que salir solo. Pero como sabemos, Él llevó muchos hijos a la gloria, dice la palabra. Y podemos leer algunos versos, son muchos versos, pero no vamos a quizás a poder leer todos. Primeramente en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 14. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Este es el propósito de Dios. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque Él fue un siervo perfecto, nosotros hoy estamos aquí. Hoy nosotros tenemos vida y vida eterna, la verdadera vida. Hemos experimentado
la vida celestial, la vida de Cristo en nosotros. Para que esta vida que nosotros tenemos, Él se entregó y para que nosotros también entreguemos esta vida a Él. En Tito capítulo 2, en el verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó por amor a sus hijos, por sus hijos más pequeñitos, por sus hijitos. Se entregó para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Efesios capítulo 5, dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, Él amó a su Señor, Él amó a sus hijos, pero Él también amó a su esposa. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La palabra santificar significa separar. Él de sus hijos va a sacar, de su iglesia va a sacar, va a separar, va a santificar. Va a santificar un grupo que va a componer la compañía selecta, la compañía de la novia, la esposa de Cristo, para separarla, para santificarla y una vez separada del resto. Note que la iglesia es grande. ¿Cuántas denominaciones hay? Todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón forman parte de esta iglesia. Pero Dios en este tiempo está santificando, está separando una porción, un grupo. Entonces dice, una vez santificada, una vez separada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese grupo es expuesto al lavamiento del agua, que es la palabra de Dios, la palabra de gracia, la palabra de gloria. Esta nos prepara para calificar. Él, como el buen pastor, dio su vida por sus ovejas, como el siervo, pero también como siervo, Él miró a su esposa. En Hebreos capítulo 12 dice en el verso 3, Hebreos capítulo 12, en el verso 3, vamos a leer desde el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Note esta frase, el gozo puesto delante de Él. Su gozo. El apóstol Pablo llamó a los filipenses y a los tesalonicenses gozo y corona mía. Estos fieles fueron el gozo del apóstol Pablo. Y estos fieles también son el gozo del Señor. Él iba caminando a la cruz y de repente se le presenta delante de Él la compañía esposa. Dice que el gozo fue puesto delante de Él. Y eso le dio fuerza para subir a la cruz.
Eso le dio fuerza. Iba a tener una compañera, iba a tener una esposa semejante a él. Y eso le dio ánimo, hasta menospreciar el oprobio. Menospreció los azotes, los vituperios, todo ese dolor que sentía sin duda en su cuerpo de carne. Fue poco en comparación de lo que él va a recibir un día. Por eso vale la pena prepararse, hermano, para la venida del Señor. Queremos ser su esposa. Él sufrió, sí, por amor a nosotros. Pero su máximo propósito fue poder tener su esposa. En Oseas capítulo 12 encontramos el ejemplo que el Espíritu Santo nos trae, el ejemplo de Jacob. Dice Oseas capítulo 12, verso 12. Pero Jacob huyó, dice, a tierra de Aram. Israel sirvió, Jacob sirvió, se hizo siervo de Labán. ¿Para qué? Para adquirir mujer. Y ahí vemos otra vez este tipo. Y por 7 años adquirió a Lea, que tenía ojos hermosos. Pero él apuntaba más allá. Había otra que él amaba más. Sin duda llegó a amar a Lea. Pero él quería a Raquel. Él quería a Raquel. Y para obtener a Raquel, 7 años más. 14 años trabajó para adquirir mujer. Él se hizo siervo para gozar con Raquel. Y no vamos a leer, pero usted sabe lo que dice después. Dice que los años se le hicieron cortos. ¿Cómo es? ¿Usted tiene su esposa? Qué lindo, ¿no? Despertarse al lado de la mujer que ama. Y así el Señor un día va a estar con nosotros. Va a estar al lado de lo que Él amó por toda la eternidad, pero Él sirvió. Él dejó de lado su libertad para adquirir mujer. Y dice, y por adquirir mujer fue pastor. Y como pastor dio su vida. Así vemos en este tipo, Jacob es tipo de Cristo. Uno de los tipos más hermosos es Jacob. Por amor a su esposa. Dice en Salmo 22 en el verso 20. Salmo 22 en el verso 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Aquí no está hablando de sí mismo. Los perros le habían rodeado. Cuando él estaba en la cruz, los perros le estaban despedazando. Pero él pidió en ese momento, cuando él habla, dice, del poder del perro, mi vida. Hay otras versiones traducen mejor, dice, mi única. Y otra versión dice, mi querida. Estaba hablando de su esposa. Él se acordó de ella en la cruz. Fue tal el amor, y podríamos ver infinidades de tipos en la Biblia. Él sufrió la cruz por amor a su esposa. Pero vamos a ver un ejemplo más
en 1 de Timoteo capítulo 2 en el verso 14. 1 de Timoteo capítulo 2 en el verso 14. Y Adán no fue engañado. Está hablando de lo que ocurrió en el huerto. Adán no fue engañado. La esposa de Adán, Eva, fue engañada por la serpiente y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y llega Adán y se encuentra con toda esa situación. Y sabía que Eva iba a ser echada del huerto, pero Adán no fue engañado. Pero dice la palabra en el Génesis que dice que ella le dio y comió, dice su marido. Él también comió de ese fruto, desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué comió Adán? Él comió por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a su esposa. Él no quiso quedarse solo. El huerto, con todas sus comodidades, con todo lo que había en ese huerto, no hubiese sido un Edén, no hubiese sido un paraíso si no hubiese estado Eva. Hubiese sido el lugar más horrible para Adán si Eva no estaba allí. Entonces comió. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Él por amor vino, se hizo hombre, llegó a ser un esclavo perfecto porque renunció para siempre a su libertad, a tener forma de Dios. Él renunció a tener forma de Dios, no por un tiempo, para siempre. Y llegó a ser, por amor a su esposa, un esclavo de amor. Él se identificó, hermano, con nosotros para siempre. Se identificó con nosotros para siempre. Y así este esclavo, su esposa y sus hijos iban a ser esclavos para siempre. Entonces él se hizo esclavo para siempre. ¡Qué amor! ¡Cuánto amor! Como hemos dicho, Jesucristo hombre, cuando Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, es una expresión de tanto amor hacia nosotros, hermano. A veces leemos la palabra. Yo le decía a un hermano, si Dios quería hacer la palabra más corta, hubiese hecho quizás 5 libros. Quizás nuestra Biblia no sería así, sería así. Pero nuestra Biblia tiene 66 libros. Porque no podemos entender el amor del Señor con un solo libro. Si usted quiere entender el amor del Señor, debe escudriñar. Porque está escondido del ojo humano. Ahora tenemos una invitación nosotros. Israel había sido esclavo en Egipto. Primeramente vamos a hablar de Israel. Pero Israel ahora fue llamado a ser siervo. Acuérdense que Dios se manifestó en el capítulo 20 de Éxodo. Dice en el verso 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él se estaba presentando, habíamos visto allí, como su Redentor. Y en este caso, Jehová, Dios, no era como Faraón, que era un amo que los había hecho servir con dureza. Dios quería que el pueblo le conozca y le ame. Israel fue llamado a ser también un siervo de amor a Dios. Pero ¿qué va? Isaías nos muestra. Vamos a ver en Isaías 42, en el verso 19. Dice,
Vamos a leer el verso 18. Le está hablando a la nación. Y le dice sordos. El siervo, hermano, tenía que tener un oído delicado, un oído inclinado para escuchar la voz de su amo. Entonces el siervo nunca podía irse muy lejos de su señor, pero tenía que estar ahí preparado por si su amo le hablaba. Pero dice de Israel, sordo, dice. Era un siervo sordo. Ya para siervo no iba a andar, porque era sordo. Sordos, oíd. Vosotros, ciego, encima ciego. Y usted dígame, hermano, ¿para qué sirve un hombre que es sordo y es ciego? Para siervo no va a andar. Pero Dios no se arrepiente y le dice, mirad para ver. Ellos eran ciegos y sordos porque no querían ni escuchar ni ver lo que Dios le quería mostrar ni decir. Y dice el verso 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo? Y dice, como mi mensajero. ¿Cómo va a dar el mensaje si es sordo? Y ese es el problema del hombre. El hombre quiere ser mensajero, pero es sordo. Si nosotros no tenemos oído para escuchar, si no tenemos oído para rendirnos a la voz del Señor, ¿cómo vamos a ser mensajeros? Tenemos que ser mensajeros fieles y para eso tenemos que ser de oído atento. Así como Abraham le dice, heme aquí, dice. Ni terminó Dios de decir el nombre de heme aquí, dice. Estaba ahí, aquí, estoy listo. Mande. Ese es el siervo. Abraham fue siervo. La palabra, no vamos a ver, este es un tema tan hermoso. Moisés fue siervo y dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés fue fiel, Dios da testimonio. Pero la nación de Israel no fue así. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Así fue la condición de este pueblo. Y como sabemos por esta ceguera que aún permanece en Israel, el velo todavía no se ha quitado de ellos. Por causa de esta ceguera, Dios dejó a un lado a Israel y llamó a la iglesia. ¿Y a qué nos llamó? Bueno, vamos a volver a ver Filipenses capítulo 2, dice en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Somos llamados igual que Israel a presentarnos como siervos de Dios, pero no un siervo como hacían, dijimos, las demás naciones. Dios no acepta nada de lo que es por obligación o por deber. Dios no acepta. Dios quiere que tengamos primeramente el mismo sentir. El servicio tiene que nacer del sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.